En este año de 2016 se celebran 100 años de que se efectuó el Congreso Feminista de Yucatán. Se llevó a cabo los días 13, 14, 15 y 16 de enero de 1916. El Congreso reunió a casi 600 mujeres, todas ellas con educación, 2 o 3 años de educación, y la mayor parte de ellas eran profesoras. Fue un acontecimiento muy novedoso en México y hasta cierto punto en América Latina. Este congreso, esto hay que recalcarlo muchísimo, fue convocado desde el poder, desde arriba. Lo convocó el general Salvador Alvarado, que era el comandante militar de Yucatán nombrado por Venustiano Carranza. Venustiano Carranza mandó a Alvarado a Yucatán justamente a tomar control de la zona y Alvarado, que era un hombre norteño, él había nacido en Culiacán, pero se había educado en Sonora y conocía bien Arizona, era un hombre muy informado de las ideas novedosas de la época. Y como otros constitucionalistas, Alvarado quería hacer una sociedad laica donde la religión pues quedara relegada lo más posible. Así que él tuvo la idea de hacer este congreso feminista, en parte sí para incorporar a las mujeres a la modernidad mediante trabajos, mediante educación, mediante trabajo pagado, pero también había mucho énfasis en que las mujeres tenían que tener una educación laica y una educación racional para que pudieran distanciarse de lo que él llamaba los prejuicios y las preconcepciones atrasadas que eran la religión católica. Esto es importante subrayar que lo que es un acto que viene desde el poder, que logra tener una amplia convocatoria, porque reunir a 600 mujeres no es cualquier cosa, y que fueran mujeres con educación. Les da un subsidio incluso para que se trasladen de los distintos poblados de Yucatán a la capital, y la reunión se lleva a cabo en el Teatro de Mérida, en el Teatro Peón Contreras. Alvarado, buen político que era, no convocó un congreso feminista nada más así para que trataran lo que cada quien quisiera o lo que cada quien propusiera, sino que él instaló el congreso con una agenda. Eran 4 puntos los de la agenda. Uno de ellos se refería a cómo emancipar a las mujeres del yugo de la tradición. Esa es la frase que utilizaba. Por yugo de la tradición se refería a las tradiciones religiosas. Otra de las preguntas se refería a la educación primaria, cómo debería de ser la educación primaria de las niñas. Otra de las preguntas se refería a qué ocupaciones deberían de desempeñar las mujeres en la sociedad. Esto de qué ocupaciones, pues no era cualquier cosa, porque estamos en una sociedad decimonónica formada con valores del siglo XIX, donde las esferas de acción de las mujeres y las de los hombres, una vez que tienen cierta educación, se separan radicalmente. Se espera que las mujeres estén dedicadas a las labores domésticas y los hombres al trabajo en la vida pública y que reciban un salario. También pregunta Alvarado qué se puede hacer para que las mujeres tengan participación en el gobierno de la sociedad. No pregunta de manera abierta si se trata de participar mediante el voto o no, habla de ciudadanía, pero sí la pregunta es esto de cómo pueden las mujeres participar del gobierno de la sociedad.
Les decía yo que en América Latina se convocó un congreso anteriormente, el Congreso Feminista de Buenos Aires, en el año de 1910. Este congreso tuvo una naturaleza muy distinta al de Yucatán, porque allá en Buenos Aires lo convocó la Federación de Mujeres Universitarias, que también buscaban mejores condiciones de empleo, mayores oportunidades educativas. Aquí es un asunto de naturaleza distinta porque se trata de impulsar el proyecto político del constitucionalismo. Alojar 600 mujeres en Mérida no fue sencillo. Hubo que ocupar las escuelas para que hicieran campamento y pues las maestras estaban encantadas pues de salir. No era frecuente que salieran de sus poblados y además se les pagó para asistir al Congreso, no solo sus gastos, sino una compensación adicional. El gobierno de Salvador Alvarado era un gobierno autoritario que promovió reformas benéficas para las mayorías de la sociedad. Por ejemplo, abolió el peonaje, algo muy importante en una sociedad rural con una fuerte población indígena, pero también era muy controlador. Solo había un periódico, bueno, abolió la libertad de prensa, estaba el periódico oficial, que es La Voz de la Revolución. A través de ese periódico tenemos noticias del Congreso. Sin embargo, para el Congreso se editaron unas actas que, curiosamente, estas actas del Congreso Feminista de Yucatán no solo tienen la resolución final, sino que también tienen las voces divergentes. Me parece un hecho notable que no ha sido destacado, creo que lo suficiente, porque en el contexto de un gobierno autoritario, cuando el país además estaba en guerra, que el gobernador publicó las memorias y no solo registró los acuerdos, porque hubo mucha discusión entre las congresistas, como en todo congreso había posiciones radicales, posiciones moderadas, sino que dio espacio para que quedaran registradas para la posteridad las voces minoritarias. ¿Qué resolvieron las congresistas? Resolvieron ofrecer una educación amplia a las mujeres que incluyera conocimientos de biología y fisiología humana. Esto es algo muy importante y me lleva a comentar el discurso inaugural del Congreso, que estuvo en voz de Ermila Galindo. Ermila Galindo era una política y colaboradora de todas las confianzas de Venustiano Carranza. Además, era una feminista radical para su época y en su intervención no solo habló de la igualdad política, del derecho igualitario al sufragio para las mujeres, sino habló de una educación sexual para las mujeres, porque, y la frase es textual, dijo que hombres y mujeres tenían el mismo instinto sexual. Esto causó gran revuelo en el Congreso y aún después ha llamado mucho la atención. Hay que entenderlo en su momento. Lo que Ermila estaba proponiendo es que las mujeres sí tuvieran conocimiento de las formas del embarazo para que no tuvieran hijos fuera del matrimonio. Visto desde ahora, Ermila Galindo pues tiene una concepción muy tradicional para nuestros ojos del lugar de las mujeres en la familia. Ella estaba porque las mujeres sí tuvieran un empleo asalariado, pero que éste ocupara un lugar secundario frente a las responsabilidades de la familia. Le preocupaba sobre todo que las mujeres se dedicaran al comercio sexual, por eso también le importaba la educación sexual, y que transmitieran enfermedades a sus hijos. Es una época de auge de la eugenesia, una, llamémosle ciencia, o mejor dicho, pseudociencia, que después tuvo un muy mal nombre por sus usos por el gobierno nazi, pero aquí la eugenesia lo que buscaba era lo que en esa época se llamaba mejorar la raza.
Y para eso era muy importante que las mujeres tuvieran conocimientos de la biología humana para que evitaran la herencia mala. Les preocupaba, por ejemplo, que los padres alcohólicos fueran a procrear hijos alcohólicos. Hoy sabemos que eso no sucede, pero en esa época así lo pensaban y eso es en lo que estaba pensando Hermila Galindo. ¿Qué otras? Bueno, hay que decir que Hermila Galindo no llegó al Congreso porque tenía muchas ocupaciones siendo una mano derecha de Carranza, sino mandó su ponencia. Fue hasta el segundo Congreso en que sí se presentó para pues, responder a todas las críticas que recibió. Con respecto a la educación que las mujeres, que las niñas deberían recibir en la escuela primaria, aquí sí hubo un acuerdo de que se debería fomentar una educación igualitaria que incluyera la educación intelectual de las mujeres. Esto quizá ahora lo tomamos por dado, pero en estos momentos estamos a principios del siglo XX, se pensaba que las mujeres no tenían la capacidad y la competencia para desempeñar actividades y profesiones intelectuales como medicina, como leyes. Así como otras ocupaciones técnicas como podía ser telegrafistas o dedicarse al comercio. Otra de las preguntas de Alvarado es cómo podrían las mujeres contribuir mejor a la sociedad. Y aquí las congresistas hicieron propuestas que las mujeres tomaran clases de fotografía, que se capacitaran en oficios, porque justo estos eran oficios de clase media bien pagados, relativamente bien pagados, que además eran compatibles con las obligaciones domésticas y el matrimonio. No se piense que el feminismo en esta época planteaba lo que podría plantear hoy en día el feminismo o lo que planteó el feminismo de los años 70. Se trataba sí que las mujeres tuvieran cierta independencia, pero que esta independencia fuera solo para momentos de crisis, como si se moría el padre o el marido y tenían que trabajar por necesidad. Otra de las ocupaciones que propusieron es que las mujeres fueran declamadoras, que tuvieran clases especiales de declamación. Y con respecto a la participación en el gobierno de la sociedad, por usar la frase de Alvarado, no llegó a haber acuerdo sobre la participación en las elecciones como votantes o como candidatas. Muchas de las participantes, la mayoría pensaba que las mujeres todavía no estaban listas para participar en política. Eso de que no estaban listas se referían a que podían ser demasiado religiosas y llevar lo que consideraban el fanatismo a su ejercicio ciudadano, o bien que les faltaba educación. Claro, otras decían, bueno, los hombres están en la misma circunstancia. En todo caso, el Congreso Feminista no se manifestó en enero de 1916 por el sufragio en ningún nivel. Ya en el segundo Congreso Feminista que se llevó a cabo a finales del mismo año de 16, en diciembre, y pues haremos otra cápsula en diciembre, ahí sí hubo una expresión a favor del sufragio, pero solo en el nivel municipal. Sin embargo, aquí dijeron que las mujeres podían desempeñar todo tipo de ocupaciones en el gobierno, es decir, podían ser jefas de oficina, directoras de escuela, y bueno, esta fue la posición de este Congreso Feminista. Este Congreso tiene una carga simbólica muy poderosa en la memoria del feminismo en México y en la identidad del feminismo. Yo supongo que esto se debe precisamente a que se publicaron las actas en el mismo año. Es un folleto que forma parte de la colección especial de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas y se conservan algunos ejemplares de este folleto. Se publicó en el mismo año y circuló ampliamente. Después de eso, muchos años después, en el año de 1975, que fue cuando se llevó a cabo el Año Internacional de la Mujer
y la Conferencia Internacional de la Mujer de las Naciones Unidas en México, distintas dependencias del gobierno buscaron qué publicar. El Infonavit decidió publicar las actas del Congreso, los anales de este Congreso, en una edición facsimilar. Esto fue en 1975. Entonces, por eso circulan dos ediciones, la original y la facsimilar, que es igualita, nada más que con una introducción de por qué en 1975 se estaba recordando este congreso. Ahí ya le cambiaron un poquito el título porque le pusieron Primer Congreso Feminista de México y en el original decía Primer Congreso Feminista de Yucatán. El registro de las actividades del Congreso también aparece en el periódico La Voz de la Revolución del gobierno de Salvador Alvarado, el periódico oficial, y no hay muchas otras fuentes sobre feminismo en esa época, en las primeras décadas del siglo. Entonces yo creo que como que en los años 70 pues causaba una gran emoción, como ahora también, saber que hay antecedentes tan antiguos del feminismo en el país. Sin embargo, esto ha llevado pues como a convertir en un objeto casi de culto y de veneración a este Congreso feminista de hace 100 años y dejar de lado un poco la reflexión. También ha llevado a como que a colgarle atributos que eran o del feminismo de 1975 o del de 1985 o el de ahora a este Congreso feminista, que para terminar tiene su importancia porque discutir y pronunciarse por la igualdad de la mujer intelectual a principios del siglo XX, en 1916, no era cualquier cosa. No era cualquier cosa hablar de que a las mujeres se les enseñara conocimientos sobre la fisiología y sobre la fisiología una vez que estuvieran en edad de procrear, porque de lo que se trataba es de tener una familia sana, una descendencia sana. Creo que la efeméride es un llamado nos da la oportunidad de hacer un llamado a la importancia de leer y releer los documentos originales de la época y a verle todos los lados y todas las complejidades a la historia del feminismo.